Vamos a hablar, como decía María, del tiempo. Si uno quisiera saber cómo va a ser la Argentina el año que viene, o un año después, en el 2019, habría que saber cómo está gobernando el presidente, si hubo cambio de ministros, qué leyes salieron, qué decretos se firmaron, qué conflictos hay entre las fuerzas políticas. Pero si quisiéramos saber cómo va a ser la Argentina o cualquier otro país dentro de 100 años, no nos sirve saber todo eso. Hay que mirar otro tipo de fenómenos que se mueven en cámara lenta, que no aparecen en la tapa de los diarios, pero que al cabo de una larga duración terminan modificando, reconfigurando el rostro de un país. Por ejemplo, los cambios en las costumbres. Fíjese que hoy se está discutiendo todavía en Salta si tiene que haber educación religiosa o no en los colegios públicos. Los cambios en la tecnología, que nos explican que hoy podemos mandar un mensaje que nos contesten de inmediato desde Japón, o emitir un mail que nos contesten de inmediato desde la India. Y hace 30 años eso era impensado. O los cambios en el comercio. El comercio modela a las sociedades, modela a los países. Hay una idea muy convencional y bastante extendida en la Argentina desde los años 30 o 40, de que un país es grande cuando produce todo. Cristina Kirchner solía decir en sus discursos: no queremos importar un solo clavo, queremos autoabastecernos. Pongámoslo en un eslogan: vivir con lo nuestro. Bueno, imaginemos una experiencia extrema, que Alaska quiere tener de todo. Por ejemplo, trigo. ¿Sería posible hacer brotar y crecer trigo en Alaska? Pero sería tan caro que prácticamente no se podría consumir, porque además, para que ese trigo se pueda comprar y tenga sentido comprarlo, habría que poner una barrera para que no entre trigo argentino o de cualquier otro país que vendería el trigo mucho más barato porque es más competitivo en eso. El dilema es ese. ¿Hay que hacer todo o hay que hacer aquello en lo que uno es más fuerte y comprar aquello en lo que uno es más débil, porque hacerlo aquí sería muchísimo más caro? Esta pregunta muchos países la resuelven de la segunda manera y abren su comercio. Por ejemplo, México abrió su comercio con los Estados Unidos en los últimos años, desde el 2006 hasta ahora, incrementó sus exportaciones a Estados Unidos en 45%. Chile tiene firmados 26 acuerdos comerciales, uno de ellos con la Unión Europea, y ha duplicado el comercio con la Unión Europea desde que firmó ese acuerdo. Ha firmado acuerdos, por ejemplo, con Corea, y en los últimos 10 años cuadruplicó su volumen de comercio con Corea. Esta es una de las razones por las cuales usted va a un supermercado en Estados Unidos y ve vinos chilenos y ve menos vinos argentinos. Bueno, la Argentina viene negociando junto con el Mercosur, porque no puede negociar aislada, un acuerdo con la Unión Europea que sería el primer acuerdo importante internacional de comercio que firma el Mercosur, que dicho sea de paso es la economía más cerrada del planeta, o una de las más cerradas. 22 años llevó esa negociación y hoy es un día histórico, porque por primera vez esta mañana los ministros del Mercosur le entregaron a los representantes europeos aquí en Buenos Aires, están todos los europeos con motivo de la reunión de la OMC, una oferta por la cual de aquí a 10 años 90 productos argentinos podrían venderse con arancel cero y podrían comprarse en el exterior con arancel cero. Es decir, la Argentina le propone a Europa, en el curso de 10 años, de aquí hasta, supongamos, 2028, mientras se aprueba el acuerdo, que 90 productos de esa lista podrían ser comprados sin protección por parte de productores europeos. Los europeos son muy poco competitivos en temas agropecuarios. Ahora tienen que devolver su oferta. Y todo pende de un hilo. ¿Qué van a hacer con la carne?
El Mercosur quiere venderle a Europa unas 100.000 toneladas de carne. Los europeos se resisten. Es una discusión que abre una dinámica que va a implicar que hay empresas que van a crecer muchísimo, porque van a ganar un mercado rico y amplio, y otras que van a tener que reconvertirse si no quieren morir, porque son muy poco eficientes en aquello que tienen que hacer si no las protege el Estado. Esta discusión que se abre en la Argentina y que está a punto de cerrar un acuerdo de comercio entonces con la Unión Europea, promete cambiar el perfil del país. En un momento en que las discusiones de comercio se han vuelto una gran paradoja. Fíjese, la humanidad aprendió las virtudes del libre mercado y del libre comercio en inglés. Se las enseñó antes que nadie a Adam Smith. Adam Smith, inglés, fue el padre del libre cambio, de la posibilidad de que las sociedades crezcan abriéndose más, comerciando más entre ellas, intercambiando más. Pero hoy es en inglés que se defiende el proteccionismo. Trump, que quiere revisar su acuerdo con México, que quiere además cerrar su economía a cualquier otro tipo de acuerdo, por eso no realiza un acuerdo con Europa. Y los británicos que se van de Europa en el Brexit. Y por otro lado, los chinos, que pensaban en una economía cerrada, planificada, hoy son los campeones del libre cambio y del capitalismo comercial. Un mundo que se va reconfigurando, que con las categorías tradicionales se va enloqueciendo. La Argentina, que toma una posición con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, empezar a abrir su economía respecto de Europa. ¿Cómo será la Argentina dentro de 100 años, cuando estos vientos del mundo empiecen a remodelarla? Esa es la pregunta.